Amén. Vamos a levantar una ofrenda en esta tarde, mis hermanos, para la obra de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero primeramente recuerda lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que sembrar para poder cosechar. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Mi hermano, hermana, la palabra de Dios es clara y dice que si tú y yo no hemos sido fieles en lo poco que Dios nos ha dado con nuestros diezmos y dando una ofrenda, Dios no puede confiarnos lo que sería para nosotros lo verdadero, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podría confiar un señor a su siervo sus riquezas si no es fiel? Si alguien no es fiel con lo que se le presta, con lo que se le da para administrar, no puede haber una confianza mayor en la cual el Señor pueda decir: yo les voy a dar porque ellos son fieles y han sido fieles en lo poco y los voy a poner ahora con las riquezas verdaderas, con lo que es ustedes. Dios tiene riquezas para cada uno de nosotros, Dios tiene bendiciones, pero la palabra de Dios, mis hermanos, es muy clara. Dice: aquel que no ha sido fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso Dios a veces no nos da. Por eso Dios a veces, esto es lo único que sabes administrar, y a veces eres injusto con esto. Hoy tenemos, mi hermano, hermana, el privilegio de poder dar nuestros diezmos y ofrendas para que este lugar siga permaneciendo con sus puertas abiertas. Tenemos la oportunidad de ser fieles con Dios. Dios no quiere que le des todo tu dinero, como lo dije en la ofrenda del domingo. Dios no quiere que le des todo tu dinero, solamente que des el 10% de lo que Él te ha bendecido. Y si en tu corazón está dando una ofrenda, si tú miras que Dios te ha guardado, te ha bendecido, que nada te ha faltado hasta este día, le das una ofrenda a Dios. Hoy tenemos el privilegio de poder dar nuestros diezmos y ofrendas. Voy a orar por estos diezmos y ofrendas y enseguida voy a pasar hasta su lugar. Padre celestial, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder bendecir tu reino, Señor. Hoy te pido en esta hora, Padre, porque bendigas a mis hermanos que son generosos, liberales, Dios, aquellos que son fieles. Yo te ruego que así como has confiado poco en ellos, hoy puedas darle lo verdadero, Señor. Hoy te pido también que supla los gastos de esta obra. Te damos gracias en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios es bueno. Gracias por estar en este lugar. Voy a ser insistente, hoy más que nunca necesitamos de Dios, necesitamos el favor de Dios para que Dios nos ayude a entender estos tiempos, para ser llenos de su Espíritu Santo, para prepararnos y así un día podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 35 al 38. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos
siervos. Hace tiempo escuché el testimonio de un joven. Este joven trabajaba en una fábrica que era una bodega de colchones. Y este joven era puntual en su trabajo, no faltaba, pero dentro de su trabajo se le ocurrió que había un escondite por ahí, se llevó uno de los colchones, lo guardó, y de repente en las horas de trabajo este joven iba y se echaba su sueñito ahí, hasta que un día lo cacharon. Este joven no estaba haciendo lo que tenía que hacer en su tiempo. Y en la vida espiritual, mis hermanos, ocurre lo mismo. Si no estamos atentos, un día nuestro Señor Jesucristo regresará y solo serán arrebatados aquellos que se hayan preparado, aquellos que se mantuvieron haciendo lo que tenían que hacer. Dice la Biblia que se mantuvieron vigilantes, que mantuvieron sus lámparas encendidas. Solamente son los que se irán. El confiarnos y la falta de cuidado, mis hermanos, puede traer consecuencia para nosotros. Espero equivocarme, pero ¿sabe una cosa? Yo miro que cada vez el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cercano. Yo no voy a decir como personas se han equivocado. Yo creo que para el 12 de diciembre del 2020 ha de venir. No, porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que habría señales, las cuales nos advertirían acerca de su regreso. Dice nuestro texto, mis hermanos, que bienaventurado es aquel siervo que permanece despierto aguardando a su Señor, que mantiene su lámpara encendida para cuando Él regrese, le abra inmediatamente la puerta. No importa si es en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, dice, bienaventurados los que sean hallados así, los que estén en vela, que tengan sus lámparas encendidas, porque el Señor vendrá y se ceñirá sus lomos y Él les servirá a ustedes. Qué maravilloso, mi hermano, hermana, porque Dios, su palabra, nos advierte de estos tiempos, que tengamos cuidado. En esta tarde quiero predicar este sermón que por título lleva, mantén tu lámpara encendida. Vamos a orar todos juntos para que Dios nos unja con su Espíritu Santo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, en esta tarde rogamos por tu Santo Espíritu, Señor, para que me unjas, para que tomes el control de mis labios, Señor, de mi mente, de mi corazón, que seas tú usando mi vida, Señor, para traer dirección a tu pueblo. Yo te pido, Padre, porque seas tú dándonos discernimiento, Señor, y te ruego que nos ayudes a prepararnos, Señor, y que aguardemos tu regreso. Te damos gracias, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. En nuestro texto, mis hermanos, dice la palabra de Dios, estén ceñidos vuestros lomos. Esto quiere decir que tienes que estar preparado y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mis hermanos, como cristianos, hoy tú y yo ya sabemos, yo no sabía cuando no era cristiano, yo no sabía que Jesús un día habría de regresar. Pero nosotros ya muchas veces hemos escuchado que un día Jesús regresará. Ahora ya sabemos que el Señor se ha ido a las bodas y que un día regresará. Y la Biblia nos dice que mantengamos ceñidos nuestros lomos bien firmes. Y que mantengamos nuestra lámpara encendida y que estemos atentos para su regreso, para que cuando Él llame inmediatamente podamos abrirle. Como cristianos sabemos que nuestro Señor Jesucristo regresará, pero si vives conforme a los deseos de tu carne todavía y no conforme al Espíritu, tu lámpara se apagará. La palabra de Dios, mis hermanos, dice que somos carne y que somos espíritu.
nos habla de dos naturalezas, la carnal, como cuando vivíamos en el pecado, y nos habla la espiritual. Regularmente el Espíritu Santo es mostrado como una ilustración, ya sea como una paloma, ya sea como agua, o en este caso como aceite. Si tú no te estás llenando del Espíritu Santo, mi hermano o hermana, es muy probable que tu lámpara se apague antes que el Señor regrese. Es muy probable que tu lámpara se apague si tú no estás teniendo una vida espiritual, si sigues viviendo conforme a tu carne, conforme a tus deseos. O vives conforme a tu carne o vives conforme a tus deseos. Conforme al Espíritu. La misma naturaleza no puede morar en nosotros. Tenemos que estar preparados para cuando nuestro Señor regrese podamos abrir enseguida. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, la palabra de Dios nos habla de estas 10 vírgenes. Dice que 5 tomaron sus lámparas. Bueno, las 10 tomaron sus lámparas, pero 5 de ellas no tomaron aceite. Y estaban aguardando a que el esposo regresara. Y cuando el esposo estaba a punto de regresar, ellas se dieron cuenta de que se les estaba acabando ese aceite. Y le dijeron: oye, danos de tu aceite. Mi hermano, hermana, eso no puede ser. No puede ser que yo diga: ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí y te voy a compartir un poquito para que cuando venga el Señor, tú también estés listo. No. Esto es algo que cada uno de nosotros debe prepararse. Estas mujeres tomaron sus lámparas, pero no tomaron la vasija con el aceite. Y cuando llegó el esposo, dice la palabra que se anunció: ahí viene el esposo. Y estas mujeres corrieron a tomar aceite, pero ya cuando regresaron las puertas ya habían sido cerradas. Hoy es el tiempo, mis hermanos, en el que debemos de prepararnos espiritualmente, juntar suficiente aceite, aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos complicados y hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos buscar de Dios, de la palabra, estar orando, vivir en santidad, dejar el pecado, para que así nuestras vasijas sean llenas con el Espíritu Santo y podamos tener suficiente aceite aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y no nos vayamos a quedar fuera. Estas mujeres llegaron y tocaron: Señor, Señor, ábrenos. No los conozco. No los conozco. Hay un tiempo, mis hermanos. Las puertas un día serán cerradas. Y ya no habrá la oportunidad de poder entrar a las bodas del Cordero.
Quizás ya tomaste tu lámpara, pero tendrás suficiente aceite para esperar. Tú sabes que Cristo ha de regresar. Esa es tu lámpara. Pero espiritualmente, ¿cómo estás? Mi hermano, hermana, es lamentable que hoy estemos tan poquitos. Digo, hoy somos más. El domingo en la tarde solamente vino un hermano. No vamos a tener suficiente aceite, iglesia, si no tenemos cuidado. Hay un tiempo solamente. Lee la palabra de Dios, empieza a juntar aceite, ora. Si vives en pecado, arrepiéntete, deja el pecado. Llénate de aceite tu vasija para que estés preparado, preparada. Porque el Señor no tarda en regresar, mis hermanos. ¿Cuánto temo que el espíritu de algunos cristianos se les está apagando? Que no tendrán suficiente aceite para cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Quizás a lo mejor nosotros todavía tenemos un poquito y todavía permanece, ya sabe, como cuando las veladoras se están apagando, que ya no tienen prácticamente la parafina. Quizás a lo mejor todavía conservamos un poco de aceite, mi hermano, hermana. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, tener más aceite, leer la palabra, orar, vivir en santidad. ¿Podemos venir a la iglesia, mis hermanos? Entendemos que Jesús regresará, pero no estar preparados. Hoy tenemos el entendimiento. Yo no sabía que Cristo regresaría. Hoy yo sé que Cristo va a regresar. Y quizás a lo mejor hoy no estés preparado para su regreso. Puedes llamarte cristiano, pero seguir viviendo en los deseos de tu carne o incluso en pecado. Eso hace que no haya aceite en tu vasija. No puedes ya vivir conforme a los deseos de tu carne, mucho menos en pecado. El apóstol Pablo, mis hermanos, dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo aparece en la Biblia. Ha hecho algunas cartas paulinas y él mismo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Cuánto aceite tienes en tu lámpara? ¿Realmente estás preparado? Cuando las puertas suenen, ¿podrás recibir al esposo? Mi hermano, hermana, necesitamos prepararnos porque la Biblia dice que nadie sabe a qué hora ha de regresar nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos estar preparados. Mis hermanos, el Señor no retarda su promesa. En nuestro texto dice: y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Podríamos estar pensando: ya pasó la primera vigilia y no vino. La segunda vigilia y no vino. Ya estamos en la tercera vigilia y no viene. Podríamos estarnos confiando en eso. Vigilia era el tiempo en el que se dividía, los judíos dividían en horas el transcurso de la noche. Por eso le llamaban primera, segunda y tercera vigilia. Quizás a lo mejor piensas que falta mucho tiempo. Ya pasó la primera vigilia. Yo me acuerdo que desde que mi abuelito me decía que un día Jesucristo iba a regresar. Yo me acuerdo que mi papá. Ya pasó la primera, la segunda vigilia. Estamos en la tercera. Tienes que tener suficiente aceite en tu lámpara, porque Jesús no tarda en regresar. Mis hermanos, hay cristianos, como dicen por ahí, que se están durmiendo en sus laureles. La Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Yo creo que todavía le falta. Eso vienen diciendo desde hace mucho tiempo. No, mis hermanos. A lo mejor es tardanza para ti y para mí, pero el Señor no retarda su promesa. No vaya a pasar como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vengan, acompáñenme a orar, y fueron al monte de los olivos,
Y apenas los dejó Jesús y fue a orar unos cuantos minutos y regresó y los halló durmiendo. No nos vaya a pasar igual que a los discípulos de Jesús. Cuando Jesús regrese nos halle durmiendo, o que nos halle sin suficiente aceite en nuestra lámpara. En Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El significado de la palabra velar, según el diccionario Real Academia Española, quiere decir observar atentamente algo. Tienes que estar muy atento, mi hermano, hermana. Estar sin dormir en el tiempo destinado de ordinario para el sueño. Tienes que permanecer en vela, con los ojos bien abiertos, no estar durmiendo ya. Cuidar solícitamente de algo. En Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas 12, 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que tú no pienses, mi hermano, hermana, ese va a ser el momento en el que Jesús vendrá. Muchos serán encontrados en pecado, cristianos aún. La palabra de Dios nos dice que será como en los días de Moisés, cuando la gente no le dio importancia. Ya Moisés les había dicho, prepárense porque viene un diluvio, se van a abrir las fuentes de las aguas y toda la tierra será inundada, y no le hicieron caso. En el momento menos pensado, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aparecerá. Y no falta mucho tiempo. En Mateo capítulo 24, versículo 29 al 33. Mateo 24, versículo 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y vendrán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El tiempo, mis hermanos, está cerca. Hoy podemos mirar que esto se ha ido prolongado y quizás nunca se vaya a quitar, lo que dicen las autoridades. Dios puede hacer un milagro, pero las autoridades dicen, ¿sabes qué? Que esto nunca se va a acabar ya. Así vamos a vivir ya. No, pero hay un tiempo, porque dice la Biblia que va a haber una gran tribulación. Y entonces dice la Biblia que habrá una señal, que el Hijo del Hombre aparecerá. Dice la palabra, y las naciones y las tribus se lamentarán. Cuando Jesús, mis hermanos, haya aparecido en el cielo, es como cuando el esposo tocó a la puerta, si no abrieron. Ya cuando Jesús haya aparecido en el cielo, dice la Biblia, las naciones y las tribus y los pueblos se van a lamentar, porque ya no habrá habido oportunidad. Por eso hoy todavía, mis hermanos, tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios, de cambiar nuestras vidas, de dejar el pecado, los deseos de nuestra carne, de llenarnos espiritualmente. Hoy todavía tenemos tiempo. Mis hermanos,
por favor, tenemos que considerar. Pero si nosotros no estamos preparados, cuando Jesús regrese, va a haber cristianos que se van a quedar. Ya muchos cristianos, mis hermanos, como dice la Biblia, dice, aún los propios escogidos pueden ser engañados. He escuchado muchos testimonios y créanme que el diablo está engañando a las personas. Y si tú no te llenas del Espíritu Santo, si no te llenas de la unción de Dios, del aceite, no vas a aguantar a que nuestro Señor Jesucristo regrese. Sabemos, mis hermanos, por lo que nos dice el libro de Apocalipsis, por lo que dijeron los profetas y nuestro Señor Jesucristo, que el Apocalipsis será algo terrible. Pestes y muerte y muchas cosas, destrucción. Pero qué maravilloso será poder estar en las bodas del Cordero. Mis hermanos, yo creo que quizás todos los que estamos aquí algún día hemos ido a una boda. Usted sabe que hay preparativos, es una fiesta, la gente está feliz, hay que comer. Todos hemos ido a una boda. Y la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es semejante a eso, que Dios está preparando la boda para su Hijo Jesucristo con la iglesia. En nuestro texto dice la Biblia, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Mira, si tú y yo hemos ido, mi hermano, hermana, a una boda, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 4. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a venir otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en su regreso serían como un rey que le ha preparado bodas a su hijo. Si tú has estado en bodas de esas donde la gente como que se quiere lucir, ya sabes, que quieren dar lo mejor. Imagínate poder estar en la boda de un rey. Que te invitaran a la boda de un rey, donde tú sabes, mi hermano, hermana, no va a haber tacos de frijoles, sino que va a haber un gran banquete, dice la Biblia, he engordado mis becerros. Y he dado lo mejor para mi hijo, lo he preparado en este gran banquete. Imagínate si está en una boda, es felicidad, es gozo. En la boda de un rey, ¿cómo será? Ahora imagínate, nuestro Señor Jesucristo se lo dijo por parábolas. En lo que Dios está preparando, mi hermano, hermana, va a ser algo maravilloso que podamos estar del otro lado de la puerta. Porque ya cuando la puerta se haya cerrado, nada se va a poder hacer. Pero qué maravilloso va a ser poder estar ahí en las bodas. Dice la palabra, dice, dichosos, bienaventurados, felices los que se hallen haciendo aquello que Dios ha pedido. Porque cuando Él regrese, si ustedes le abren inmediatamente, Él vendrá y se ceñirá sus lomos, dice, y Él mismo será el que les sirve a ustedes. Qué maravilloso, mi hermano, hermana, será poder estar del otro lado de la puerta en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo como iglesia preparados, disfrutando de las bodas del Cordero, de lo que Dios ha preparado para su Hijo Jesucristo. Dichosos, bienaventurados, qué felices seremos los que estemos en las bodas del Cordero.
Nada semejante, mi hermano, hermana, será a lo mejor que hay en la tierra, ni aun de los mejores reyes será comparado. Por eso tenemos que vivir conforme al Espíritu, mantener suficiente aceite, velar, estar atentos para cuando el Señor regrese podamos abrir inmediatamente las puertas y podamos regresar con Él. En esta noche quiero concluir. Las señales que estamos viviendo en estos tiempos indican claramente que nuestro Señor Jesucristo pronto regresará. Por lo tanto, debemos de permanecer en vela, atentos, aguardando su regreso. ¿Tendrás suficiente aceite en tu lámpara para esperar? Es tiempo de vivir en el Espíritu y no conforme a la carne, pues nadie sabe ni el día ni la hora en que nuestro Señor habrá de regresar. En esta noche, mi hermano, hermana, quiero pedir de favor todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto a tu hermano, a tu hermana que se encuentra en esta noche, en este lugar. No hay nuevos conversos hoy en este servicio, pero seguimos predicando por internet y quiero dirigirme a ti que nos estás escuchando en esta noche a través de este medio. Hoy en esta noche ¿te has cansado de vivir de la manera en la que vives en el pecado? ¿Solamente te ha dejado problemas? ¿Te ha dejado enfermedad? ¿Escasez económica? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes sin vida? Tu vida puede cambiar en esta noche. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te gustaría que tu vida cambiara? Hoy en esta noche me gustaría que ahí donde nos estás escuchando, cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy un pecador y hoy quiero arrepentirme de mis pecados y pedirte que me perdones. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú te entregaste en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cambiar el orden del servicio, quiero dirigirme a la iglesia. Mi hermano, hermana, poco es el tiempo que falta para que nuestro Señor Jesucristo regrese. La Biblia declara que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí que tenemos que estar pendientes, velando por su regreso, que debemos de mantener una vida espiritual. Quizás a lo mejor en esta noche sigues satisfaciendo para los deseos de tu carne. No estás viviendo en el Espíritu. Si tú eres esta persona, no te voy a pedir que levantes tu mano. Esto es algo entre tú y Dios. Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes si sigues dando pasión a tu cuerpo. Tú sabes si sigues dándole los deseos pecaminosos a tu vida. Esto es algo personal entre tú y Dios. Quizás sigues viviendo en pecado. Hoy todavía, mis hermanos, es tiempo para que puedas corregir esas cosas, para que empieces a juntar aceite, para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, tu lámpara permanezca encendida. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Todavía es tiempo, mis hermanos. La gracia de Dios está vigente. La misericordia de Dios ha renovado este día. Tu vida puede cambiar. Puedes mantener tu lámpara encendida. Necesitas buscar más de Dios. Necesitas leer su palabra, orar, vivir una vida en santidad. De esa manera vas a poder aguardar y vas a poder esperar el tiempo en que nuestro Señor
ha de tardar en regresar. Mis hermanos, mantengamos nuestras lámparas encendidas, aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo.